Bis. Arturo Díaz es director y apoderado de Lácteos Vidal, una compañía que está en un conflicto también extenso con el sindicato de ATIRRA, el sindicato de la industria láctea, y donde no solamente tiene el conflicto con el sindicato, sino que se animó a llevarlo a la justicia y a judicializarlo. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está el estado del conflicto hoy. Buenos días, ¿cómo te va? Sí, tal cual dijiste, un conflicto extenso, un poco desmesurado, ¿no? Porque por la cantidad de días que lleva. El conflicto ahora está, realmente lo que yo te puedo informar, digamos, no soy el especialista en el tema, porque está el departamento judicial, justamente el departamento de abogado legal de la empresa trabajando en esto, en presentaciones, en los juzgados y todo, porque se judicializó. Se hicieron varias presentaciones, bueno, en su momento la audiencia no hubo acuerdo, por lo tanto esto pasó a mayores y a través de tantos días, terminó con una medida que nadie la esperaba, nadie la quería, no era lo pensado cuando esto arranca, así que bueno, terminó con un despido de 26 trabajadores y una suspensión de 3 delegados, ¿sí? Así que bueno, hoy está en manos de la justicia esperando una resolución por parte justamente del juez. Arturo, ¿el conflicto surge por un reclamo salarial? ¿Por qué surge? Acá no hay reclamos salariales porque, gracias a Dios, bueno, la empresa nunca tuvo, digamos, ni sueldos atrasados, ni aguinaldo, ni horas extras impagas, digamos, ni aportes, ya sea al sindicato o aportes a la obra social o aportes jubilatorios, lo que sea. No se reclamaba nada de eso, nunca se reclamó, no se trataba de eso. El conflicto comienza raro porque empieza con un petitorio de categorías, las cuales ya habían sido evaluadas, presentadas en el ministerio. Estábamos esperando la resolución del ministerio, por eso las categorías estábamos esperando que resuelva el ministerio sobre 44 trabajadores. De los 46 totales que había, ellos reclamaban 14 categorías. Esperábamos nosotros la resolución. Evidentemente, todo reclamo es muy valedero y siempre tiene que existir la parte de reclamos, porque es la parte donde uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo, cuando alguien tiene que reclamar, dirigirse al lugar donde uno realmente tiene que resolver, que es justamente el Ministerio de Trabajo. Vino al Ministerio, hizo la inspección, estábamos esperando la resolución, a tal punto que la resolución el Ministerio resuelve el día 22 de agosto, cuando el conflicto empezó el 18 de julio, así que por eso el conflicto arranca antes que el Ministerio resuelva. Eso fue lo realmente raro, no esperar que el Ministerio resuelva. El Ministerio resolvió en su momento que de los 44 trabajadores, uno solo se encontraba mal categorizado, por el cual obviamente te multa, la empresa es multada por ese trabajador, pero por el resto da un encuadramiento laboral correcto. Así que lo raro es que estuvo el secretario del gremio, que es Gastón Moreno, junto conmigo ese día en la audiencia. Firmamos los dos las actas, firmamos todo ese día. Por eso me extraña de que fueran a una medida antes que el ministerio resolviera. Por eso yo hoy, por lo que ellos iniciaron el conflicto, hoy no tengo, digamos, ningún margen de negociación, porque ya está resuelto y con sentencia firme, debido a la multa que fue pagada, con sentencia firme en el Ministerio de Trabajo. Arturo, son pocas las empresas que se animan a recurrir a la justicia ante determinados avances desconsiderados, por decirlo, o negociaciones que se traban con episodios de violencia, ya sea o por bloqueos o por amenazas, extorsiones y demás. ¿Vos creés que se está dando un cambio en cuanto a esto? Porque no solamente su caso se está volviendo paradigmático en el sector lácteo, sino también hay una escalada de casos que se están conociendo y que se están siendo denunciados que involucran al gremio de camioneros. ¿Vos creés que se perdió el temor empresarial de denunciar este tipo de atropellos? Yo te cuento lo vivido en nuestra empresa. Nuestra empresa empieza con el primer bloqueo en el año 2014, ¿sí? Cuando asume
digamos, como secretario del gremio, la seccional nuestra, que corresponde a Trenquelauquen, asume Gastón Moreno. Él toma un colega primero, que es en Macachín, ahí en una fábrica se llama Lácteos Don Felipe. Es el primer bloqueo grande que él hace, que termina judicializado justamente, termina con un atropello muy fuerte, un bloqueo muy grande. Sale del conflicto de Macachín y cae con nosotros, también con un conflicto muy grande, un bloqueo inmenso, enorme, y ahí empiezan, digamos, las primeras diferencias con el gremio, en el año 2014. De ahí en más, uno fue soportando arrebatos, ¿no? Atropelladas, como yo digo, extorsiones, desde el punto de vista, si no está esto, paramos, rompemos, porque en aquel momento hicieron un daño muy grande, ¿eh? El daño fue muy grande, el daño edilicio a la empresa fue muy, muy grande. Obviamente, a través de todos esos años, de 8 años prácticamente, uno, viste, va resistiendo y vas, viste, como diciendo, uno cuenta hasta 10 un montón de veces y trata siempre de ir a un acuerdo, a una mesa de diálogo, a resolver. Bueno, así fue hasta que en el año, por otro motivo, que fue justamente por un delegado, fuimos a juicio, ¿sí? En el año 2021. Y ahí fue la primera vez que nos animamos realmente a ir a judicializar una causa. Y fuimos a juicio y es la primera vez que Atilra pierde un juicio con una láctea, ¿sí? Entonces me dejó marcado un precedente muy importante, pero también conflictivo a la vez, ¿no? Porque que una láctea pyme como la nuestra se animara a enfrentar, digamos, al gremio Atilra no es poca cosa, y encima con un fallo favorable en su totalidad, ¿sí? Entonces eso quedó mal, y yo creo que a partir de ahí quedó un resentimiento muy grande contra la láctea, digamos, por eso yo digo que este bloqueo de ahora fue un poco una pasada de factura, más que realmente un reclamo, ¿sí? Porque no esperar a que el Ministerio resuelva, como resolvió, un mes después de haber hecho este bloqueo, era me parece algo demasiado tonto no haber esperado, porque vos decís, esperamos, el Ministerio resuelva, o a favor o en contra, y hay que acatar lo que el Ministerio resuelva. Era fácil, pero bueno, no, yo creo que en esto, por eso creo que todo este bloqueo de ahora fue enmarcado simplemente en una pasada de factura anterior, y es justamente porque nosotros nos animamos, fuimos la primera láctea que se anima a ir a un juicio por un delegado que no correspondía. Ellos querían poner 2 delegados en aquel momento en una lista, yo impugné la lista, y bueno, en esa impugnación la justicia de Trenquelauquen resuelve darme la razón, ¿no? Y bueno, ahí empezó Arturo, realmente ¿cuántos empleados tiene la PYME hoy? Te hago así para que me entiendan. La PYME al día antes del conflicto, el día 17 de julio, 46 trabajadores. Acá en planta Moctezuma, y 35 trabajadores en planta Capital, ¿sí? Tenemos 2 plantas, una en Moctezuma, partido Carlos Casares, digamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, y otra en Devoto, en Capital, con 35 operarios. Eso es lo que tiene la planta. Hoy estoy trabajando yo con 30 operarios, en este momento, hoy. ¿Y tienen únicamente vínculo con el gremio de Atilra o también tienen empleados que estén encuadrados en otro convenio colectivo? No, hay 3 chicos nuevos que ingresaron nuevos, que están en el convenio de alimentos. Nosotros tenemos 2 plantas, una planta que se llama una planta de polvo, que es donde se hace suero en polvo, leche en polvo, dulce de leche, y una planta de elaboración de materia fresca, que le decimos nosotros, que es la que se hace, digamos, la mozzarella, los quesos blandos, semiblandos y duros, y la ricota y la crema, ¿sí? Para el convenio de alimentos, la gente que trabaja en planta de polvo está habilitada, o sea que podés poner personal bajo el convenio de alimentos. El conflicto con Atilra, supongo yo, tiene que ver es un alineamiento directo de estos delegados con la conducción nacional de Atilra, con Héctor Ponce, o son de la oposición, identificados con la izquierda sindical. ¿Qué nos puede decir?
Sí, yo creo que acá nosotros el gran conflicto lo hemos tenido con el secretario de acá, de la seccional Trenquelauquen, que es Gastón Moreno, que fue quien responde a Ponce, ¿no? llevó todos estos... bueno, sí, el jefe supremo obviamente es Ponce, pero él nunca se ha pronunciado. Sí se pronunció Eber Ríos, que fue quien vino a darle el real apoyo y a las medidas, con quien yo estuve una charla previa, digamos, tratando de solucionar esto, diciéndole algo que era muy sensato. Yo, cuando comienzan con esto, yo me reúno con él, me reúno con Alejandra Boda Vázquez, que es uno de los dueños de la empresa, digamos, para que en un diálogo así personal tratemos de buscarle una solución. Le pedimos nada más, lo único que le pedimos fue: levantemos este bloqueo, levantemos esto y sentémonos a dialogar y a tratar de llegar a un acuerdo en las diferencias que tengamos, pero con la fábrica en marcha y todos los operarios en plenitud trabajando. Yo hoy me encuentro con una planta parada totalmente y la otra planta al 50%. Por eso te digo que yo bajo este ritmo, realmente cualquier pyme de la categoría nuestra se va a ver, digamos, muy perjudicada, porque los costos fijos se lo comen. Yo no puedo trabajar al 50% de capacidad de una planta, porque realmente los costos fijos me van a destruir, que es lo que me está pasando ahora. Por eso yo necesito hoy reemplazar la mayor cantidad de operarios posible para llegar al número que teníamos, que eran 46 trabajadores, de los cuales hoy tengo 30, para poder trabajar y elaborar al 100% de capacidad de la planta. ¿Siente un acompañamiento por parte del Estado o no? Siento que, sinceramente te voy a decir así, lo vengo diciendo desde el primer día cuando me ha llamado el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, obviamente en las audiencias que hemos tenido con el Ministerio de Provincia, con el Ministerio de Capital y con el Ministerio de Nación. Y obviamente con el fiscal que estuvo a cargo de cuando comenzó la causa. Lo que nosotros notamos es que los tiempos que manejan los ministerios y la justicia no son los tiempos que maneja una láctea. La láctea, peor con mercadería perecedera como es la leche. Nuestros tiempos son muy cortos, son resoluciones muy rápidas, ¿sí? Y imagínate que hoy llevamos más de 70 días de conflicto. Esto nos enmarca en decir, yo hoy estoy luchando por 30 trabajadores que tengo adentro, que es lo que yo realmente peleo día a día. La empresa hoy pelea para decir, yo tengo que mantener esta fuente de trabajo, porque son las que realmente no han bajado los brazos nunca. Esos trabajadores son los que desde el día 1 siguieron viniendo, siguieron trabajando, siguieron dándome una mano, y tengo que mantener esos puestos de trabajo y tratar de crear los que no tengo para completar el número de la planta que necesito, porque todos pensamos en los trabajadores que están afuera y nadie piensa en los que están adentro, que es lo que yo le planteo al ministerio. Por favor, pensemos un poco, que también son agremiados del sindicato, pensemos en los que están adentro. Hay gente trabajando adentro que necesita esa fuente de trabajo y que necesita seguir trabajando, y por los cuales yo hoy estoy luchando para poder mantener esa fuente de trabajo, siempre y cuando no me termine fundiendo. A ver, Arturo, si entiendo bien, porque si bien es un caso microscópico, se está replicando en varias empresas, pero a ver si entiende bien lo que usted me dice. Es hay 30 trabajadores que desconocieron el conflicto o se mantuvieron al margen del conflicto impulsado por los delegados gremiales de Atilra y optaron por seguir trabajando. Te doy justo los números para que vos los tengas. De los 46 trabajadores, 17 desconocieron el conflicto, ¿sí? Que fueron los que quedaron adentro. Yo después del conflicto, después que pasó un mes de la intimación, intimándolos a que vuelvan a trabajar, a que no abandonen su puesto de trabajo. Después de 30 días de la intimación, comencé a reemplazar puestos nuevos de trabajo, ¿sí? Yo de los hablemos, no viejo por edad, hablemos de los trabajadores con antigüedad. Había 17, ¿sí? Y 29 fueron los que quedaron afuera. 17 fueron los que siguieron trabajando desde el día 18 de julio, ¿no? Desde el día 1 siguieron viniendo a planta. Bueno, los primeros 3 días no, porque hubo un bloqueo, no lo dejaron entrar, les cortaron las gomas de los autos, les apedraron la casa, al encargo, hicieron desmanes por doquier, por donde vos quieras. Pero después que pudimos volver a poder ingresar con los trabajadores, y después de intimarlo y esperar 30 días para que ellos,
se decidieran a intentar trabajar adentro y seguir resolviendo el conflicto, pero como dice el refrán, con los operarios dentro de la fábrica y con la fábrica echando humo, como dice la historia, que es como creemos que tiene que marchar el país. El reclamo tiene que existir, pero hagámoslo mientras estamos trabajando y resolvámoslo mientras estamos trabajando. No, hago el reclamo, no espero ninguna resolución y tomo la medida de fuerza. Así no es. Esperemos las resoluciones de la gente que está en esto, que es el ministerio o la justicia en su debido momento. Pero no, nadie espera nada. Van por el atropello y lamentablemente terminamos en esto. Yo después de ahí tomé trabajadores, obviamente, para ir reemplazando. Y hoy estoy en total con 30 trabajadores. Tomé 13 trabajadores nuevos. Surgió hace 2 años un movimiento antibloqueo impulsado por diferentes empresarios que sufrieron conflictos o bloqueos similares al que usted está sufriendo ahí. ¿Se sumaría a un movimiento como esto y daría batalla desde ahí? ¿O atiende solamente el conflicto interno en Lácteos Vidal, que ya tiene suficiente ahí, no? La verdad que nosotros somos una pyme y no estamos, digamos, la mentalidad nuestra está en cómo poder producir todos los días un poquito más y crear, que no es nada fácil, puestos de trabajo genuinos. Genuino significa a largo plazo, porque crear puestos de trabajo para 1 mes, 2 meses o 3, es como que, digamos, no le estamos dando la solución real a lo que el país necesita en este momento. Yo necesito trabajo genuino. Crecer en la empresa, que la empresa tenga mayor puesto de trabajo, significa que va a tener mayor capacidad de producción. Entonces, eso es lo que estamos buscando. El movimiento antibloqueo lo conocemos. Cuando empezó el conflicto, obviamente se solidarizaron con nosotros, no teníamos relación, pero la verdad es que sí lo conocemos de otros conflictos que han estado y han estado ellos presentes. Pero nosotros Arturo, lo que queremos es realmente que nos dejen trabajar. Lo último, y tiene que ver con cómo se muestra muchas veces este tipo de conflictos. Sí. A mí, sobre todo desde este programa, y a mí personalmente, me gusta dar las dos campanas, y de hecho muchas veces en este mismo espacio hablan los sindicatos y expresan sus reclamos y diferentes cuestiones. Pero a lo que iba es, se suele mostrar muchas veces que hay un interés de parte de, en este caso de los empleadores, en impulsar una reforma laboral o en algún interés político. En el caso del movimiento antibloqueo está muy claro porque hay una dirigente, una abogada que se llama Florencia Arieto, que está identificada con Juntos por el Cambio detrás de esa agrupación. En el caso de usted, políticamente, ¿lo impulsa algo, lo mueve, está identificado con algún partido o simplemente es un trabajador más de una pyme y que tiene un problema con 46 trabajadores? Lo hemos dicho nosotros, lo he hecho yo y lo ha hecho una de las dueñas de la empresa, Alejandra. Nosotros hemos trabajado con todos los gobiernos, con todos los políticos. Nuestra meta es realmente, no tenemos inclinación política ni para un lado ni para el otro, realmente, ¿no entendés? A tal punto que digamos que yo tengo excelente relación hoy con quien es el intendente de turno, que es de un partido, que podría ser, digamos, más inclinado hacia el gremio, digamos, y sin embargo tenemos una relación muy cordial con el intendente anterior, que va también por... No tenemos una línea de esta, no nos interesa, realmente nosotros nos interesa realmente producir, ¿sí? Y no estamos inclinados con ningún partido político. Cumplimos lo que marca la ley, eso sí, cumplimos lo que marca la ley con este gobierno, con el anterior o con el que vendrá, no importa. Nosotros creemos que el camino es uno solo. ¿Y el camino cuál es? Pensar en el futuro de todos, ¿sí? Y eso significa planta en marcha, operarios trabajando y crear la mayor capacidad de puestos genuinos, que es lo que yo vengo planteando siempre. Hay empresas que crean puestos fantasmas durante 3 meses por un gobierno, durante 4 años por un gobierno y después desaparecen. Nuestra empresa tiene ya 50 años, ¿sí? Y realmente hemos podido trabajar con todos los gobiernos, hemos tenido una relación cordial con todos los gobiernos, ya sea intendentes, ya sea ministerios,
justicia, y no, realmente vamos por ese camino. La política realmente, debemos ser muy malos realmente en la política nosotros, porque realmente no nos interesa el tema de la política. Arturo, lo último, la paritaria usted ya la tiene cerrada. No, la paritaria, Apimel no estuvo presente en la paritaria, se presentó el gremio, todo, pero Apimel no, que a quien respondemos nosotros. Nosotros pertenecemos, sí. Estas pymes pertenecen a Apimel, a la Asociación Pequeña y Mediana Industria Láctea. Así que está a cargo de Pablo Villano, que bueno, él no estuvo presente en la paritaria. Bien, pero que, bueno, ¿y va a haber alguna actualización salarial para los empleados o no? Yo diría que sí, como corresponde. Siempre hemos acatado lo que Apimel nos marca, así que en eso, por eso digo, nosotros no tenemos discusiones salariales, gracias a Dios, porque acatamos lo que marca Apimel. Así que si Apimel hace un acuerdo con el gremio y con el gobierno, nosotros lo respetamos a rajatabla. Arturo, lo último, ¿qué le diría a las autoridades del gobierno y también al fiscal y al juez que intervienen en el caso? ¿Qué les diría si los tuviera hoy frente a frente? Le diría que obviamente que la situación, cuanto más pasa el tiempo, más difícil se hacen estas pymes, porque realmente trabajar a media máquina es difícil, es muy difícil. Y acá lo que se trata de decir, esta no es una empresa que pretende hacer una chique personal, que pretende hacer un vacío de la empresa, para nada. Es una empresa que piensa en crecer. Como yo hace 27 años que trabajo en esta empresa y la he visto crecer año tras año. Entonces, por eso digo, es una empresa con esa mentalidad pujante, con ganas de crecer, con ganas de seguir para adelante, y lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar, crear nuevamente, volver a la cantidad de operarios que necesitamos para volver a trabajar. Nada más que eso. Que resolver es importante. ¿Por qué? Y en el corto plazo. Porque los tiempos para nosotros son terribles. Cuanto más tiempo pasa, la situación se nos complica día a día. Realmente se nos complica día a día en la parte económica, ¿no? Realmente se nos está complicando. Lo último, ¿los ministros de Trabajo qué le dijeron? Ya sea el de provincia o el de Nación. Bueno, los ministerios, cuando empieza el conflicto, toma provincia por un lado la causa acá de Moctezuma, y a la vez, como toman la planta de Capital, actúa también el Ministerio de Capital. Después la causa se unifica y la agarra Nación. La última audiencia con Nación fue que no podían resolver. Esa fue la respuesta que nos dieron. Por eso empezaron, uno tenía que actuar y hacer alguna medida, algún paso, para decir, bueno, yo bajo este concepto no me puedo quedar acá en el tiempo así, una planta parada totalmente. Por eso estamos volviendo a producir. Bueno, espero, Arturo, que se mejore. Le agradezco por su tiempo. Ojalá. Y que encuentren una salida a este conflicto, y sobre todo que la pyme vuelva a producir y que puedan contratar a muchísimos más empleados y seguir en actividad, que es lo más importante, y dialogar también, ¿no? Es lo así que le agradezco por su tiempo. Es lo que todos deseamos, y muchas gracias a vos por tu tiempo, y ojalá la próxima vez que hablemos sea justamente para decirte que las plantas están trabajando al 100% de capacidad, con todos sus operarios en su puesto de trabajo. Seguiremos de cerca el conflicto y ojalá que ese diálogo se dé pronto. Gracias. Muchas gracias por todo. Salud. Arturo Díaz, director y apoderado de Lácteos Vidal, una firma que está en conflicto con el gremio de Atilra por motivos de despidos y con bloqueos. Seguimos.